Nació un hombre en medio de una familia en Inglaterra puritana. Este hombre se llamaba John Owen. Este John Owen fue un niño que creció bajo el constante contacto con las escrituras, ¿no? Al nacer o al haber nacido en una familia puritana, era una familia que hacía mucho énfasis en la lectura de la palabra de Dios, lo devocional. Entonces, el padre de John Owen era un ministro puritano, un pastor, así que el niño John, desde que nació prácticamente, tuvo contacto con las cosas del ministerio y de la obra de Dios por su papá. Su madre los crió a todos los hermanos en la palabra de Dios, enseñándole las escrituras en casa. Una mujer piadosa. Este muchacho crece viendo a su padre sufrir, viendo a su padre esforzarse por conocer más a Dios en la Inglaterra del siglo XVII. Estoy hablando de una Inglaterra gobernada por Carlos I, donde la religión oficial era el anglicanismo, la iglesia anglicana, que se separó, se escindió de la iglesia católica tiempo antes. Y la iglesia anglicana había caído en esa época, había caído en una frialdad, ¿no? En una religiosidad. Los ministros eran nombrados a dedo, había jerarquías interminables de obispos, era casi como la iglesia católica, se había vuelto casi como la iglesia católica. John Owen pues ve a su padre crecer en ese ambiente y cuando es muchacho empieza a estudiar, ¿verdad? Empieza a estudiar, pero cae en una profunda depresión, porque lo que él sabía o lo que él se había convencido en las escrituras no era lo que veía en la sociedad que le rodeaba. Entonces, al final él cae en una depresión, regresa a casa de su padre buscando algún tipo de consuelo, de paz, pero para ese entonces los conflictos entre los puritanos que querían reformar la iglesia y la iglesia anglicana que quería quedarse tal cual como estaba, disfrutando de sus beneficios, fueron tan grandes que el pobre John Owen termina desheredado, no por su padre, porque su padre no tenía dinero, pero tenía un tío que tenía mucho dinero y que le iba a heredar a él todo. Pero este tío no era puritano, ¿no? Y al ver que su sobrino es puritano, le quita todo, le quita la herencia, le quita los estudios porque él le pagaba los estudios, le quita todo. John Owen, sin nada en el bolsillo, ¿no? Decide irse a Inglaterra, a Londres, ¿no? Porque él vivía en una ciudad aledaña. Decide irse a Londres para poder tratar de encontrar un futuro, un destino. Llega a Londres sin nada, sin saber qué hacer, desesperado, angustiado, y entra a una iglesia de uno de los pastores anglicanos más conocidos de esa época, una iglesia muy grande. ¿Y cómo son las cosas? Ese día no estaba el pastor conocido. Había llegado un ministro que nadie conocía, que predica sobre Mateo 8:26, lo que acabamos de leer. Y dice John Owen que en ese momento él nace de nuevo, porque es en ese momento, a pesar de que él había vivido toda su vida bajo las escrituras, él había conocido la palabra, él sabía las escrituras, él conocía todas las cosas, las formas de la religión. Es en ese momento cuando él llega y no tiene nada en qué confiar y está desesperado y angustiado, ya tenía familia, no sabía qué hacer, estaba temeroso, sin saber qué cosa hacer, ni a dónde ir, ni qué puerta tocar. Es donde esta palabra le golpea como una roca en el corazón, sobre todo las palabras de Jesús, específicamente las del verso 26. Dice que él no entendió nada más, solo se quedó pensando en esta palabra que dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y John Owen reporta que él en ese momento nació de nuevo, ¿no? En ese momento él entendió, y es como que el mundo de la fe se abrió ante sus ojos y pudo entender lo que muchos años atrás no había entendido, que no tenía por qué temer, que Dios estaba en control, que Dios es soberano y que no sucede nada en este mundo, hermanos, sin que Dios lo permita, que Dios lo sepa o que Dios lo apruebe. Y John Owen sale de esa iglesia con una renovada convicción, logra ingresar a la Universidad de Oxford, llega a ser vicerrector en Oxford y comienza una labor tan grande que John Owen es considerado el príncipe de los puritanos y el teólogo más grande que ha parido Inglaterra. Al final,
como contexto histórico, ¿no? La iglesia en Inglaterra pierde su poder, los reformadores terminan decapitando al rey Carlos I y se establece un periodo de un protectorado, ¿no? La monarquía acaba y se establece un periodo de protectorado donde se permiten que ministros de todas las denominaciones puedan enseñar libremente, ¿no? Ya no había esa jerarquía de obispos anglicanos que lo dominaban todo, ya no. Ahora la palabra se podía predicar abiertamente y la figura de John Owen crece, empieza a escribir libros, empieza a predicar, empieza a enseñar, a influir en muchas personas, escribe sus más grandes libros. ¿Cómo se llama este libro maravilloso? La mortificación del pecado, acerca del Espíritu Santo, la muerte de la muerte en la muerte de Jesús. Ese libro es espectacular, la muerte de la muerte en la muerte de Jesús. Ese libro es buenazo. Pero ¿cómo son las circunstancias de la vida? Al final esa etapa termina y vuelve nuevamente la monarquía con Carlos II. Al volver la monarquía con Carlos II, nuevamente vuelve el anglicanismo oficial, vuelven los obispos y todos los pastores puritanos que estaban enseñando son perseguidos. Muchos salen de Inglaterra, se van a Europa, otros países de Europa se van a Estados Unidos. John Owen se queda y lo vuelve a perder todo, hermanos. Lo vuelve a perder todo. Pero ya él está mayor. Cualquiera diría, bueno, se escondería, se escaparía o simplemente negaría sus convicciones, ¿no? No. Sigue enseñando a pesar de la persecución, plantando iglesias, enseñando a ministros, estudiando la palabra, escribiendo libros, escribiendo tratados, hasta el fin de sus días. Terminó pobre como nació, pero pudo terminar la carrera bien. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la palabra de Dios, hermanos, no solamente es para leerla, la palabra de Dios tiene impacto y ha tenido impacto en hombres que han moldeado lo que hoy usted y yo disfrutamos. Si usted hoy y yo disfrutamos de la palabra de Dios fue porque en el pasado hubieron hombres que tuvieron pruebas, que tuvieron luchas y que se enfrentaron con la palabra de Dios o que tuvieron un encuentro con la palabra de Dios y la palabra de Dios transformó sus vidas y moldearon la teología para que podamos hoy leerla, para que podamos hoy estudiarla. Yo no es el único, pero me impacta la vida de este hombre porque en un mundo en el cual la gente buscaba su comodidad, la gente buscaba el statu quo, la gente buscaba tener un lugarcito ahí en la iglesia anglicana y quedarse tranquilos con un sueldo fijo, John Owen decide ser fiel a Dios, ¿no? John Owen decide ser fiel a Dios. Y este pasaje, el cual fue o significó para él la conversión, como él mismo lo dice, y esta crisis a la que él enfrentó, nos muestra, hermanos, cómo a su vez los discípulos entran a la barca con Jesús, según lo dice el verso 23, dice siguiéndole, ¿no? Era un grupo de personas que seguían a Jesús, los discípulos, y si le seguían era porque estaban de acuerdo con él, con sus enseñanzas, porque se sentían impactados, se sentían influenciados con las enseñanzas de Jesús, y le siguieron, estaban dispuestos a seguirle. Como muchos de nosotros, y espero todos los que estamos acá, estamos dispuestos a seguir a Jesús, ¿verdad? Si no, no nos llamaríamos cristianos. El cristiano es aquel que sigue a Jesús, aquel que está dispuesto a seguirle. Pero una cosa es seguirle, hermanos, y otra cosa es confiar en él. Amén. Hay un abismo de diferencia. Yo puedo decir, yo sigo a Cristo. Yo no soy ateo, yo no soy satanista, yo no soy unitario, yo no soy un agnóstico, yo no soy un budista o un islamista. Soy cristiano, sigo a Jesús. Pero hay una gran diferencia entre decir que yo sigo a Jesús y decir yo confío en Jesús. Los discípulos seguían a Jesús. Lo siguieron, se metieron a la barca con él. Pero dice la Escritura que en el momento que ellos entraron a la barca, dice, en el mar, y realmente no era un mar. Usted sabe la geografía de Israel de esa época. Estamos hablando del mar de Galilea, que no era un mar. Era un lago grande, simplemente, ¿no? No sé si usted conoce la diferencia, pero un lago no va a tener esas olas como las que podría tener, por ejemplo, el mar del norte, ¿no? El océano del norte, el Atlántico, que son olas inmensas. Estamos hablando de un lago. Aún así dice que este lago experimentó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Obviamente esa es una situación sobrenatural que Dios permite para probar la fe de los discípulos. No es una situación normal. Es un lago, sí, es un lago grande, por eso le llaman mar, pero no va a tener la misma intensidad una tempestad como si fuera en el mismo océano, por muchos factores, por la profundidad, por el viento, por tantas cosas. Sin embargo, Dios permite de manera sobrenatural que ocurra una tempestad tan grande, dice que las olas cubrían la barca, así que usted puede imaginarse, estamos hablando de más de 3 metros de altitud las olas para que puedan cubrir la barca.
Y en esta situación que Dios permite para probar la fe de los discípulos, dice Jesús dormía, ¿no? Jesús dormía. Y es inevitable y no puedo dejar de pensar en Jonás. ¿Usted se acuerda de Jonás, verdad? Jonás está huyendo de la presencia de Dios. Jonás se sube al barco rumbo a Tarsis, alejándose lo más posible de Dios. Y Dios permite también allí una tormenta, una tempestad tan grande que los marineros experimentados piensan que van a morir. Y sin embargo Jonás está abajo durmiendo también, ¿no? Son relatos paralelos, ¿no? Uno está durmiendo en su desobediencia, uno está durmiendo en su rebeldía, en su afán de no saber nada del mundo para olvidarse de los problemas y del hecho que está escapando de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, que está durmiendo, obviamente no en desobediencia, obviamente no en rebeldía, sino descansando en la confianza que Él tenía en su Padre Celestial. Amén. Jesús confiaba en Dios, en su Padre, por supuesto que sí. Y ante esta situación, dice, los discípulos vinieron corriendo y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, ¿no? ¿No te importa que perezcamos? No, estamos muriendo, vamos a morir, ¿no? Y aquí se dibuja toda la figura de los discípulos, ¿no? Porque una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es confiar en Él. Y aquí vemos a los discípulos que están dispuestos a seguir, pero no están dispuestos a confiar. Les cuesta confiar en Dios. ¿Cómo, hermanos, a usted y a mí nos cuesta confiar en Dios? Amén. Como a John Owen en su momento le costaba confiar en Dios. Porque estamos acostumbrados a ver, a tocar, a sentir, a tener control, a querer saber que las cosas van a suceder como A, B, C. Y cuando Dios cambia ese esquema, se nos mueve el mundo, ¿verdad? Cuando Dios te dice no, cuando Dios permite una circunstancia adversa, un revés, una derrota, un fracaso, una puerta cerrada, una negativa, nos mueve todo el panorama. Porque no esperamos que suceda eso. Queremos que sucedan las cosas como nosotros pensamos, porque pensamos que esa es la seguridad. Porque pensamos que en mis planes está la seguridad y no está mal hacer planes, hermano. Pero la palabra bendita de Dios nos dice que el hombre hace los planes, pero Dios es el que encamina. Amén. Dios es al final el que decide qué es lo que se va a hacer. Yo puedo diseñar, decir, planificar, pensar, soñar, acariciar tantas ideas, tantos pensamientos, pero al final Dios va a hacer lo que quiera. Y ahí, justamente allí es donde se prueba mi confianza en Dios. Fácil es confiar en Dios cuando las cosas están bien. Fácil es confiar cuando todo sale como yo quiero. Difícil es confiar cuando las cosas son adversas. Cuando tal vez el plan que yo quería no se da. Y cuando empiezo a darme cuenta de que Dios al final tiene una voluntad muy diferente a la que yo pensaba. Estos discípulos entonces no están dispuestos a confiar, aunque sí a seguirle. Y Jesús les reprende, les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No les dice por qué temen hombres que no hacen planes. ¿Quién les mandó a seguirme, no? No les dice eso Jesús. No les dice, ¿quién les mandó a venirse a la barca? No, yo no les invité, ustedes me siguieron. Él no les dice eso. ¿Qué les dice? Él apunta al problema. El problema no es que no tengan fe. Ojo, Jesús no está diciéndoles que no tienen fe. Está diciéndoles que su fe es poca. Amén. Poca. Todos hemos recibido una medida de fe como creyentes, pero esa fe se tiene que desarrollar, tiene que madurar, tiene que crecer. Y obviamente si esa fe no madura, no se desarrolla y no crece, entonces no va a poder entender, no va a poder comprender y no va a poder confiar en Dios como tiene que confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles, en las que Dios está allí, pero que Dios permite para que usted y yo probemos la profundidad de nuestra lealtad a Jesús, la profundidad de nuestro amor por Jesús y la profundidad de nuestro conocimiento de Dios. Las pruebas sirven para eso. Repito, para probar la profundidad de nuestra lealtad a Jesús, la profundidad de nuestro amor por Jesús y la profundidad de nuestro conocimiento de Jesús. Muchas personas al pasar las pruebas se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen tanto a Jesús, porque no confían tanto en Él, porque no le aman tanto, porque no están dispuestos a seguirle al punto del sufrimiento. Jesús les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿No?
La fe nos lleva a la confianza en Dios, la poca fe nos lleva al temor, ¿verdad? La poca fe nos lleva a temer, la poca fe nos lleva a temblar, nos lleva a desesperarnos, porque decimos, ¿y ahora qué hago? ¿No? Estoy solo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo soluciono ese problema? Pero Jesús les dice, no teman, hombres de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Me maravilla, hermanos, cómo el Señor, a pesar de que Él sabe que el problema no es la tormenta, ¿no? El problema no es la tormenta. Jesús no se levantó y dijo, ay, esta tormenta, no se preocupen muchachos, no, yo lo salvo. No. El problema no era la tormenta, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? El problema eran los discípulos. Y el problema no era que no eran discípulos o eran falsos discípulos o no le conocían. No, le conocían, le habían seguido. El problema era que su fe era poca. Aún así, el Señor nos ayuda, ¿verdad? Aun cuando estamos en situaciones difíciles y nos damos cuenta de que no confiamos lo suficiente en Dios y sabemos que nos falta y nos damos cuenta de que no hemos madurado lo suficiente y que no somos tan inteligentes como pensábamos o no somos tan sabios como creíamos y somos duros muchas veces de entender, de comprender. Aún así, Dios dice, ok, este problema que estaba diseñado para mostrarte cuánto te falta y para mostrarte cuánto necesitas conocer más de Dios, ok, que se vaya, ¿no? Porque, hermanos, Dios, algo que podemos aprender de Dios, es que si bien es cierto, Dios permite las pruebas en nuestra vida, no lo hace con un afán de vernos sufrir, hermanos. Amén. Dios no lo hace con el afán de verte sufrir. Dios no es sádico, hermanos. Él no tiene interés en ver cuánto sufres, ¿no? A ver hasta dónde te puedes tirar sin agua. No. La idea de la prueba o el propósito de las pruebas es nuestra madurez, es nuestro perfeccionamiento, es que pueda entender y comprender y darme cuenta, oye, me falta fe en Dios. Porque cuando hay problemas me desespero y comienzo a tomar decisiones equivocadas. En vez de pararme y decir, a ver, un momento, estoy pasando por una prueba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que haría un creyente? ¿Qué es lo que haría Jesús? Voy a leer la Escritura, voy a orar, aunque no sienta ganas, voy a orar, voy a pedir consejo tal vez, voy a hacer pasos bíblicos y voy a esperar en Dios. Pero la mayoría no hacemos eso, ¿verdad? Eso suena bonito, pero la mayoría no lo hacemos. La mayoría de nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, tenemos miedo. ¿Qué hacemos? Comenzamos a tomar decisiones a lo loco, ¿no? A lo loco, sin pensar, sin orar, sin pedir consejo, y nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos. ¿Qué hace Jesús? Ok. El problema es que tienen poca fe, pero el problema se va. Reprende a los vientos, al mar, se hizo grande bonanza y produce esta tercera reacción, ¿no? La primera es que estos hombres estaban dispuestos a seguir a Jesús, pero necesitaban aprender a confiar en Él. Amén. Estaban dispuestos a seguirle, pero necesitaban aprender a confiar en Él. Y con esta obra que Jesús hace de misericordia, de sabiduría, de poder, de autoridad, produce una tercera reacción en ellos. Verso 27. Dice que los hombres se maravillaron, porque dijeron, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Tú nunca vas a confiar en alguien a quien no consideras que es superior, obviamente. Tú nunca vas a poder admirar a Jesús o confiar en Jesús si no sabes que Él es confiable, si no sabes que Él es poderoso, si no sabes que Él es soberano. En pocas palabras, yo nunca voy a poder confiar en Dios si no estoy conociendo a Dios. Amén. Si yo no estoy conociéndole a Él y a sus obras en su palabra por la iluminación del Espíritu Santo, yo no voy a poder confiar en Él porque no le conozco. Mi mente carnal me dice, no confío en nadie. Mi mente mundana me dice, siempre hay que leer las letras chiquitas, ¿no? La Biblia te dice, Dios es digno de confianza. Amén.
Dice la Escritura que ninguno que ha confiado en Dios ha sido avergonzado. Amén. Dios es digno de confianza, hermanos. Así que si algo podemos aprender de este pasaje que significó tanto para la vida de John Owen, como seguramente para muchos otros creyentes a lo largo de la historia de la iglesia, es lo siguiente. Necesitamos estar dispuestos a seguir a Jesús. Pero aún más, necesitamos estar dispuestos a confiar en Jesús. Y no vamos a poder ni confiar en Él, ni seguirle a Él, a menos que por medio de su palabra conozcamos que este Jesús en quien nosotros creemos es el Dios todopoderoso, soberano, digno de toda gloria, que a su sola palabra, hermano, los cielos fueron creados, que con una sola palabra puede cambiar completamente tu vida, que fue el único que pudo salvarte y cambiar tu naturaleza pecaminosa y darte la salvación, y que es aquel que ha empezado la buena obra en ti y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mi querido hermano, yo quiero animarte en esta noche. Yo sé que tú estás siguiendo a Jesús y me gozo por eso. Lo sé porque a pesar de los años y las circunstancias sigues aquí, sigues perseverando y sigues fortaleciéndote, así que estás siguiendo a Jesús. Sé que también estás esforzándote por confiar en Jesús y eso se prueba, eso se tiene que probar. Pero también quiero animarte a que le conozcas cada vez más, porque al conocerle cada vez más va a ser más fácil confiar en Él y va a ser un deleite seguirle, hermano. Amén. Va a ser un deleite seguirle. Al finalizar su vida, John Owen no tenía muchos tesoros terrenales, pero lo que sí tenía fue un legado que hasta el día de hoy permanece. Se han escrito cientos de libros acerca de él. Los estudiosos, los teólogos estudian de él, hablan de él, lo toman como un ejemplo, que obviamente no es un hombre perfecto como ninguno, pero deja un legado. Amén. Deja un legado de confianza en Dios, como hace poco, ¿verdad? El pastor John MacArthur, que también falleció hace poco. Y si te das cuenta, ya los grandes exponentes del cristianismo están falleciendo, ¿no? Es lo normal. La pregunta es, ¿quiénes siguen? ¿No? ¿Serán nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Quiénes van a tomar la antorcha? ¿No? ¿Quiénes van a tomar la antorcha del Evangelio? ¿Quiénes van a seguir a Jesús en estos tiempos difíciles? ¿Quiénes van a confiar en Dios cuando todo este mundo te grita que no confíes en Él, que confíes en ti mismo, ¿no? ¿Quiénes van a poder conocerle más a Dios cuando hay hoy todo tipo de conocimiento anti Dios, ¿no? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que en su gracia y su misericordia, hermano, nos conceda el poder conocerle más y el poder confiar más en Él. Padre, te damos gracias, Señor. Así como tu palabra brilló en el corazón de John Owen para salvación, para madurez, para impacto en su vida, Señor, hoy en esta noche nos acercamos a tu presencia y a tu palabra, entendiendo, Señor, yo soy ese hombre de poca fe. Yo soy, Señor, yo soy ese hombre que te he seguido, pero que en las pruebas, Señor, me desespero. Yo soy ese hombre, Señor, que me identifico como cristiano, que digo soy seguidor de Jesús, pero que en el momento difícil de la prueba, de la tribulación, de la enfermedad, de la crisis, en el momento en que los planes no salen como quiero, en el momento en que nuestro cuerpo se resquebraja, en el momento en que la desesperación agobia mi corazón, es en ese momento, Señor, en el que yo dejo de confiar en ti. Y lo que tú le dijiste a estos hombres, Señor, que estaban allí en la barca, bien me lo puedes decir a mí, Señor, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Padre mío, ayúdame, Señor, a contemplar tu grandeza, ayúdame a contemplar tu majestuosidad, ayúdame a saber y entender, no solo con la mente, pero con el corazón, que tú, Señor, a una sola palabra puedes calmar los vientos y los mares, que una sola palabra tuya, Señor, puede cambiar la vida de cualquier persona, el destino de esta humanidad, que a tu sola palabra los cielos fueron hechos de donde no había nada, Señor. Ayúdame a recordar siempre en mi mente y en mi corazón que tú eres un Dios de gloria, que tú eres el único Dios verdadero, que no hay nadie como tú, Señor,
que en tus manos están, Señor, la vida, la salvación, el poder, la gloria y la honra, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte más por medio de tu palabra, por medio de los escritos de la iglesia, de los padres de la iglesia, de los que han estudiado, Señor, tu carácter, tus obras. Y que al hacerlo, Señor, mi corazón se encoja cada vez más de humildad, Señor, y de asombro, como estos se asombraron, Señor, y se maravillaron y dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún las olas y los vientos lo obedecen? ¿Quién es este que la naturaleza le hace caso? ¿Quién es este que a su sola palabra los endemoniados sanan, los enfermos son liberados, los muertos resucitan? ¿Quién es este? Este es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Dios de dioses, Señor de señores. Ese es aquel. Ese es el Señor en quien hemos creído, el Dios de nuestras vidas. Padre, que sea eso una convicción en nuestro corazón, Señor. Que podamos, Padre, dejar de lado el conformismo, la comodidad, Señor, el temor, la desesperación, y corramos, Señor. Si te hemos seguido, te vamos a seguir con todo, Señor. Si te hemos seguido, Señor, metámonos a la barca, metámonos a la prueba, aprendamos a confiar en ti, aprendamos a maravillarnos en ti, Señor. Porque para eso te hemos seguido. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te ruego por toda tu iglesia, nombre por nombre, Señor, familia por familia. Ayúdanos a profundizar en nuestro conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser transformados en nuestras vidas por el conocimiento de tu palabra, y que eso se vea reflejado en la iglesia. Una iglesia, Señor, que no solamente te sigue, una iglesia que confía, una iglesia que se goza, una iglesia que descansa en ti. Jesús dormía en la barca, no porque no le interesara el problema, sino porque confiaba en Dios. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Le paso la